Hebreos capítulo 10, versículo 19. A su nombre sea dada la gloria y la honra siempre, hermano. Nosotros venimos aquí para alabarle, venimos aquí para glorificarle. Que nuestra boca no se cierre nunca. Los afanes de la vida, que lo que traigamos o que hayamos pasado en estos días, problemas, dificultades, lo que sea, hermanos, que eso no cierre nuestra boca, para darle siempre alabanza al nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único digno y merecedor de la gloria y la honra. ¿Lo tiene, hermanos? Así que, hermanos, teniendo libertad, oiga esto, para entrar al lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es para honra y gloria del Señor. Sí, meditó en la palabra, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos, hermano? Ahora le voy a pedir a mi hermano José que él nos ayude con esta oración. Usted también va a orar por mí, amén, hermanos. Amén. Ore por la palabra, pídele al Señor que le abra su corazón, que si viene perturbado de alguna forma, el Señor quite ese espíritu de perturbación y podamos entender la palabra y gozarnos con esto hermoso, porque sabe que, hermano, es algo hermoso lo que esta pequeña enunciado dice, del lugar santo al lugar santísimo, y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, gracias le damos porque nos permites un culto más, Señor, estar reunidos para alabarte, para adorarte, glorificar tu nombre. Ahora bien, Señor, bendice a mi hermano Gabriel Rodríguez, Señor, ayúdalo para que, Señor, a través de él, Señor, usted nos pueda hablar y que esa palabra, Señor, venga a ser edificante, venga a ser exquisita y venga a ser un pan que venga a alimentarnos el día de hoy, Señor, para que nosotros salgamos de nuestra comodidad, donde nos hemos quedado, donde nos sentimos conformes con lo que hacemos, Señor, y vayamos más allá, un amplio conocimiento de su palabra, que escudriñemos más de usted, Señor, que escudriñemos y busquemos más de su presencia, que anhelemos, Señor, cruzar ese velo, Señor, y podamos llegar hasta el lugar santísimo, Señor, donde está su gloria, su presencia, la Shekinah, Señor, esa nube de gloria. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo a través de la palabra, y que a través de la palabra que mi hermano trae, Señor, alguien se ha confortado, alguien se ha sanado, alguien se ha restaurado, levantado, Señor, y sacado de esa puerta del desánimo, y que alguien pueda recibir, Señor, una motivación, una fuerza que viene del cielo. En el nombre de Jesucristo pongo en sus manos, Señor, a mi hermano Gabriel. Ayúdenlo, Señor, y denle ideas, Señor, que ni siquiera él traía en mente hoy, Señor. Úsalo, Señor, de una manera poderosa en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. No deje de glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo. Sabe que le damos gracias al Señor porque nos permite otra vez, hermanos, exponer esta palabra. Esta palabra, mira, entre más profundiza usted en la palabra del Señor, se encuentra el amor del Señor palpado, hermanos, en esas hojas. Yo meditaba en esta predicación que estaba preparando, y en mi trabajo pensaba y decía, Señor, ¿cómo eres bueno, Padre? ¿Cómo eres bueno? Porque ninguno de nosotros, hermanos, nos merecemos el favor de Dios. Es decir, no somos buenos. Dice una alabanza, dime por qué, Señor, si bueno no soy. Pero
Así es el Señor. Así es el Señor. Mire, yo recapitulé un poquito de historia acerca del pueblo de Israel. Vamos a hablar el tema del Meda, del lugar santo. Ya el hermano en la predicación pasada le explicaba cómo era el lugar santo. Había un atrio en el tabernáculo, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y cada uno de esos lugares, para cada uno de esos lugares se había hecho con un propósito. Entonces, déjame le digo que después que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, cuando venía el faraón de Egipto persiguiéndolo, después de cruzar el Mar Rojo, después de que el Señor cierra el Mar Rojo y ahoga a Faraón y a sus carros, ¿verdad? Y empiezan a caminar, el Señor todavía, hermanos, empieza a hacer una serie de maravillas delante del pueblo. Porque era un pueblo, yo lo leía y decía, ay Señor, qué tremendo es esto. Por todo se quejaban, hermanos, por todo se quejaban. Una de esas maravillas que el Señor hizo para este pueblo, ¿verdad?, fue que les proveyó de agua ahí en Mara, donde había agua pero no dulce, un agua amarga, pero se llamaba Mara. Y renegaba, ¿para qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? O sea, ya teníamos agua. Ya le da el Señor la indicación a Moisés y convierte en esa agua en agua dulce para que ellos puedan tomar. Luego empiezan a sentir hambre. Oiga, fíjese bien, vaya usted meditando en estas necesidades de estos hombres, de estas mujeres, de este pueblo de Israel, porque nosotros también tenemos necesidades a veces, ¿verdad? Y ellos renegaban, ahora ¿para qué? Siempre decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos muerto allá había sepulcros, allá estaban las ollas de cebolla. Y el Señor les envía maná del cielo. Maná, comida del cielo, hermanos, literal. Unos cornflakes del cielo. Dios, aleluya. Supliendo la necesidad de alimentarlos. Luego se quejaron del maná. Y el Señor les envió codornices, les envía carne. Oiga, díganme usted si que papá es tan consentidor. Amén. Y luego siguen caminando y otra vez ya tenemos sed, Moisés. Pues ahora ya van a la peña de Oreb, donde brota agua también. Van caminando y luego se les atraviesa por ahí los amalecitas y el Señor les da la victoria. Varias maravillas, hermanos, miró el pueblo de Israel con sus ojos. Es decir, no es como hoy, ¿verdad?, que nos platican del milagro aquel, del milagro. No, hermano, ellos lo vieron con sus ojos. En ese pequeño trayecto, nada más ese pequeño trayecto que habían empezado a caminar, el Señor mostró su poderosa mano. Y había algo muy importante que el Señor quería hacer con ellos antes de seguir avanzando hacia Canaán. Y era que el Señor quería hacer un pacto con ellos. Un pacto con ellos. A veces es triste, hermano, que nosotros vemos las maravillas del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos las han visto? En nuestra vida o en la vida de nuestros hermanos. Y aún así no entendemos quién es el Señor, quién es Dios. Tal vez lo pensamos como un personaje. Para muchos de nosotros el Señor es nuestro todo. Y es algo que a mí me encanta pensar y me encanta saber, hermanos, que yo dependo totalmente del Señor. Yo no puedo hacer nada con mis fuerzas. No sé usted qué tan bravo sea, pero yo no puedo. Y ahí estaba Israel renegando por todo, hermanos, menospreciando en cierta forma las bendiciones que el Señor les daba, porque ellos lo miraban las maravillas. Y yo creo que cuando miraban las maravillas, entonces creían en Dios, porque ya después que pasaba un tiempecito les daba sed y empezaban a renegar, se les olvidaba quién iba con ellos. Usted y yo somos bienaventurados. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. Su palabra dice, le dijo a Tomás, bienaventurado el que no vio
increíble. Amén. Ahora usted mire algo, hermanos. Voy a tratar de irme rápido porque sé que tenemos buen tiempo, pero no quiero ser extenso. Mire algo, que aun cuando el Señor les proveía, que aun cuando el Señor los protegía y los amaba en gran manera, porque ahí en Éxodo 19:5 les dijo el Señor: ustedes serán, ¿qué? Mi especial tesoro si guardares mi pacto. Un tesoro especial, un tesoro especial para el Señor, pero si guardares mi pacto. Y aún con todo eso, hermanos, que ese pueblo el Señor lo amaba, hermanos. El Señor les decía: ustedes van a ser mi tesoro especial. Aún con todo eso, hermanos, no había una comunicación directa entre las personas del pueblo de Israel y Jehová, Dios de los ejércitos. No lo había. El Señor tenía que hablar por medio de ¿quién? De Moisés. A Moisés le comunicaba todo. Todo lo que el Señor le quería decir al pueblo, lo hacía por medio de Moisés. Qué bendición la de Moisés. Yo me ponía a pensar, tremendo. Gloria a Dios. El Señor, aleluya. Es decir, eso que el Señor le quería decir a su pueblo era por medio de una tercera persona. Cada cosa que el Señor quería decirles al pueblo, pues Él lo comunicaba por medio de Moisés. Cada ordenanza que Dios les daba al pueblo, cada regaño también, todo lo que el Señor, cualquiera que sea, lo comunicaba por medio de Moisés. Y así es que de esa forma, hermanos, el pueblo de Israel recibe las leyes. A veces pensamos, mucha gente piensa que las leyes pues son esas tablas, los 10 mandamientos. No, hermano, yo leía así rápido, todo lo que son las leyes ahí en Éxodo, en Levítico. Yo decía: qué buena cabeza tenía Moisés para aprenderse todas estas leyes y venir y transcribirlas. Amén. Nosotros a veces no podemos aprendernos un texto. También, hermanos, era Moisés quien intercedía por el pueblo. Moisés pedía perdón por el pueblo, hermanos, porque el Señor, el pueblo era tan así, hermanos, que encendía el furor del Señor, encendía el enojo del Señor, y el Señor le decía a Moisés: ¿sabes qué? Ya quítate, voy a acabar con este pueblo porque son de duro corazón. Y Moisés intercedía: no, Señor, es que ¿qué van a decir los reyes de la tierra? Mira, ese Dios Jehová sacó a su pueblo para venir a matarlo al desierto. Lo sacó de Egipto para venir a terminar con él en el desierto. De esa forma tocaba Moisés el corazón del Señor con esos tipos de peticiones. Él pedía, rogaba misericordia para el pueblo. ¿Por qué se enojaba el Señor con ellos? Bueno, pues porque en cuanto llegaron allá al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, abajo del monte Sinaí, en una de esas veces que Moisés subía al monte a platicar con el Señor, se tardó un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo muchísimas instrucciones, hermano. Acuérdense que el Señor, antes de seguir caminando, el Señor quería hacer un pacto con su pueblo. Es decir, vamos a poner algunas reglas, equipo, y luego ya avanzamos. Amén. Entonces, dice que la palabra del Señor, que en una de esas que Moisés sube y se tarda, el pueblo le dice a Aarón: oye, Aarón, ya Moisés ya se tardó bastante, ¿por qué no mejor no hacemos un Dios aquí entre nosotros? Y que ese, fíjense, tremendos, y que ese Dios sea el que nos sacó de Egipto. ¿Se imaginan? Ellos vieron las maravillas de Dios con sus ojos. Ellos vieron abrir el mar rojo en dos. Ellos caminaron el mar rojo en seco. Vieron cómo brotó agua de la peña. Vieron cómo caía el maná del cielo. Y aún así, su corazón se inclinaba al pecado. Eso lo puede ver ahí en Éxodo 32. Es una naturaleza rara del pueblo del Señor, hermanos. Como que ellos tenían una necesidad
de adorar a un Dios. Ellos tenían una necesidad de hacerle fiesta a un Dios. Y aun cuando el Dios de los dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, les enseñó su brazo fuerte con todo lo que ya le dije y les había hecho en el camino, el favor que les había hecho en el camino, el pueblo aún así, paz de Cristo, Amén. el pueblo de Dios aún así le da la espalda a su Señor, al que vive y reina para siempre. Y prefirieron hacer un Dios estático, inmóvil, inservible, hecho de manos. Aquí hay una enseñanza, hermanos. Tengamos cuidado cada uno de nosotros, paz de Cristo. No vaya a ser, mi hermano, que nuestro corazón se vaya a inclinar en pos de dioses ajenos cuando ya hemos visto las maravillas, cuando ya hemos sentido su presencia, cuando ya hemos tenido un encuentro personal con el Señor. No vaya a ser que le demos la espalda al Señor. Amén. Y en ese lugar, en el monte de Sinaí, hermanos, vea qué tremendo, se manifiesta la misma presencia del Señor para hablar cara a cara con Moisés. Así dice la Biblia. Moisés subía al monte, escuchaba y luego bajaba a dar el mensaje al pueblo de Dios. Una y otra vez subía. Pero dice la palabra de Dios que en ese monte, hermanos, sucedía algo increíble. Vamos a leerlo ahí en Éxodo capítulo 19. Vamos a leerlo. Oiga, digo que yo me estaba gozando tremendamente cuando estaba desarrollando este mensaje. Éxodo capítulo 19 y vamos a leer del versículo 9 al 23. Amén. ¿Está listo? Los que traen Biblia están listos. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Amén. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y luego dice: y señalarás el término al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Es decir, le dijo: pon un límite, de ahí no puede pasar el pueblo. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y luego, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y fíjese lo que dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte que se estremecía en gran manera. Amén. El sonido de la bocina, dice, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, allá en lo más alto, hermanos. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende
Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Oiga, hermano, la presencia del Señor es tan fuerte, única y poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que ni un monte, hermanos, pudo contenerlo o aguantarlo. El pueblo de Israel pudo ver con sus ojos, hermanos, lo que es la potencia del poder de Dios, la potencia de la presencia del Señor. Dios. Quise leerlo así, todos estos versículos, para que entendiéramos, hermanos, el propósito de Dios de tener un lugar de manifestación, paz de Cristo. Cuando el Señor le hace el llamamiento a Moisés en el monte Horeb, hermano, era solo una zarza ardiendo, sin apagarse. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y el Señor le dice entonces, le dice a Moisés: oye, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque este lugar es santo. Dios. Es decir, mi hermano, Padre Cristo, que la presencia del Señor hace santo el lugar en donde Él esté. Amén. Dios. La presencia del Señor, ¿cuántos creen que aquí hay presencia de Dios? Hace santo el lugar en donde Él está. Con más ganas, un gran monte como el monte Sinaí, hermanos, en donde la presencia de Dios hacía temblar el monte, la presencia de Dios hacía humear el monte, la presencia de Dios hacía tronar el monte, la presencia de Dios bajó en fuego sobre ese monte, la presencia de Dios hacía sonido de bocinas, de trompetas. ¿Sí se dio cuenta de eso? El Señor no dijo: los levitas van a tocar los sonidos de bocinas y entre más tocan más. No, no, no. Su palabra dice que el Señor dijo: cuando suene el sonido de bocina, su presencia, hermanos, suena sonido de bocinas. No podían acercarse este pueblo siquiera, tan siquiera, mi hermano, a las faldas de ese monte, porque la advertencia fue dada. Amén. Si tocaban ese monte, la presencia del Señor era tan poderosa que los iba a consumir, les iba a quitar la vida. Ese monte, dicho de otra forma, ese monte, hermano, se convirtió en un lugar santísimo. Nadie podía acercarse. Así de impresionante, paz de Cristo, así de poderosa, hermanos, es la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. No había forma de que el pueblo de Dios pudiera tener un acercamiento directo, vivo, así directo a la misma presencia de Dios. Es decir, no podías palpar siquiera, por decirlo de alguna manera, su presencia, como hoy en día usted y yo lo podemos hacer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no eran aptos. Aun cuando se santificaban, porque Moisés los manda a santificar 3 días. ¿Sí se fijó que les dijo: no toquen mujer? Es decir, apártense para el Señor, santifíquense para el Señor. Amén. Solo para el Señor. Y aún así, en esa condición, hermano, no podían acercarse a la presencia. Solo de lejitos, paz de Cristo. Así como el día de hoy muchos solo de lejitos quieren seguirle al Señor. Pero grande y misericordioso, hermanos, es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jehová quiso estar cerca de su pueblo, quiso habitar en medio de su pueblo. Aleluya. Quiso estar con ellos, tanto así que diseñó un tabernáculo de reunión. Aleluya. Por eso quise hacer un poquito de historia. El Señor, no Moisés,
El Señor diseñó un tabernáculo. Gloria a De Dios. Qué Aleluya. cosa tan hermosa. Una tienda especial. De especial hechura, hermano. No era como cualquier tienda. El Señor traía sus diseños. Es como cuando usted empieza a hacer su casa, ¿no? Algunos hacemos planos y ponemos diseñitos aquí. Quiero la ventana así, aquí voy a poner unas hierbitas. Así dijo el Señor. Quiero que tenga esto, que tenga aquello. ¿Sí lo ha leído? Solamente para estar en medio de ellos, con ellos, viajar con ellos. Que su presencia, que ellos pudieran ver que Él estaba en medio de ellos. Todo este sistema, hermanos, del tabernáculo fue diseñado por el mismo Dios, ¿verdad? Le dio instrucciones precisas a Moisés, le dio medidas precisas, diseños precisos, un alto nivel de detalle. Cosa hermosa. Aquí está para escoger el color del templo, ¿cómo batallamos? Ojalá el Señor nos hubiera dejado en la Biblia, amén, hermanos. Los templos tienen que ser de este color. La puerta de este color, el altar tiene que llevar alfombra de este color, pero no fue así. Él diseñó el de Él. Materiales bien definidos, hechuras y adornos preciosas. Oiga, el Señor escogió hasta los artesanos que iban a trabajar cada uno de sus detalles. ¿Cómo la ven? Especialistas, él decía, porque este es bueno en esto, es especialista en esto, también ve con fulanito porque él sabe labrar esto, él sabe tallar esto. Excelentes en lo que hacían estos artesanos. ¿No le gustaría a usted que el Señor los cogiera para hechuras especiales en su obra, hermano? Paz de Cristo, muy poquito nomás de este lado. Así es. Por eso, mi hermano, aprovechemos cuando tenemos oportunidad de hacer algo con nuestras manos en la obra del Señor, hermanos. El Señor nos está escogiendo. ¿Sí me escuchó? El Señor nos está escogiendo Gloria a Dios. para ese trabajo. Ahora mira algo muy importante. Cuando el plan ya estaba hecho, cuando ya Moisés tenía todas las instrucciones y formó un equipo de trabajo, ¿qué cree que faltaba? Acuérdense que estaban en un desierto. ¿Qué cree que faltaba? Ya tenían instrucciones, ya tenían los diseños, ya tenían los artesanos. Faltaban los materiales. Amén. Faltaban los materiales, hermanos. Lo que seguía era buscar materiales para el tabernáculo, para esa tienda especial donde habitaría el Señor. En Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahí el Señor le dice a Moisés: Dios. haz una convocatoria. Todo el que quiera traer ofrenda para mi tabernáculo, que lo haga de todo corazón. Paz de Cristo. Amén. Y es por medio de Moisés que Jehová hace ese llamado a traer una ofrenda de corazón. Dice ofrenda de voluntad de corazón. Es decir, mi hermano, el pueblo no fue forzado a llevar ofrendas para construir ese tabernáculo. Paz de Cristo. Yo espero que cada uno de nosotros, cuando hacemos una ofrenda, miren, no nomás la ofrenda que se recoge aquí, sino la ofrenda de manos, la ofrenda de labios, hermanos, sea de corazón. Porque así lo pidió el Señor. No lo pidió Moisés porque Moisés fue el vocero, pero el Señor le dio la instrucción a Moisés. Amén. Dice ahí en Éxodo capítulo 35, 20 al 29, dice que toda la congregación, hermanos, oiga esto, toda la congregación salió a ofrendar con un corazón estimulado. Ofrendaban materiales preciosos. Primero el Señor le dice a Moisés: haz una convocatoria, necesitamos materiales.
Diles que el que quiera traer, que lo haga del corazón. Y luego leemos ahí en el 30, del 20 al 29, que el pueblo empezó a llevar ofrenda. Ahora, leamos Éxodo 36, del 5 al 7. El pueblo empezó a llevar ofrenda. Y empezaron, hermanos, cuando el pueblo empezó a llevar ofrenda, empezaron a trabajar la obra del tabernáculo. No crea que lo hicieron, empezaron a armarlo. Vamos a poner estos postes aquí. No, hermanos. Acuérdense que era un tabernáculo que se armaba y se desarmaba, como un Lego. Entonces primero fabricaron las piezas, fabricaron las cortinas, consiguieron las pieles, y mientras trabajaban, vinieron ahí en el capítulo 36 del 5 al 7 y hablaron a Moisés diciendo: oiga esto, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita, paz de Cristo, para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más ofrenda para el santuario. Así, me llama la atención esta palabra, así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía el material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué? Y sobraba. Gloria a Dios por ello. Miren, hermanos, qué bonito sería que nosotros con nuestro corazón, ¿verdad?, pudiéramos seguir viniendo. Ahí está mi ofrenda, Señor, pero ya llegué a la banca. Ay, Señor, pero es que yo te quiero dar más, Señor. Yo quiero venir, yo quiero hacer. Cuando no haya convocatorias, usted póngase de pie o véngase y diga: yo quiero limpiar, yo quiero hacer eso y quiero hacer aquello. Que sobre la mano de obra. Dios. Dieron con corazón voluntario ellos, hermanos, para que la obra de ese tabernáculo se hiciera. ¿Por qué? Porque ahí se iba a manifestar la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos creen que aquí en casa de Dios se manifiesta la presencia del Señor? ¿Cuántos creen que en casa de Dios se manifiesta la presencia del Señor? Aleluya. Y lo podemos sentir, hermanos, y a veces hasta lo podemos palpar. Gloria a Dios por ello. Por eso nuestro corazón, hermanos, siempre debe tener esa voluntad de traer para la obra, porque aquí se manifiesta la presencia del Señor. A ese lugar especial, a ese tabernáculo, hermano, que el Señor diseñó, se le llamó precisamente el tabernáculo de reunión. Aleluya. Allí estaba la misma presencia del Señor, en medio de su pueblo, dentro de ese tabernáculo. Ese lugar, hermanos, tenía una sola entrada, la misma entrada que era para salir. Entrando a ese tabernáculo, lo primero que usted miraba ahí era el atrio, como un patio adentro de los confines del tabernáculo. Ahí en ese lugar se ofrecían los holocaustos del pueblo, es decir, el pueblo entregaba las ofrendas para el sacrificio a los sacerdotes, y estos los presentaban, los ofrecían allí en el atrio. Y enseguida estaba una parte que se le llamó el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían estar, y era para ofrecer también ofrendas de olor fragante al Señor, agradables a Dios. Y luego seguía un lugarcito más chiquito, una división más chiquita, que se llamó el lugar santísimo. Aleluya. El lugar donde se presentaba visualmente la presencia de Dios, porque dice que él bajaba en forma de nube, hermano, ahí en ese lugar. Y solamente el sumo sacerdote, oiga esto, paz de Cristo, hermanos, solamente una persona podía entrar a ese lugar una vez al año. ¿Y qué tan santificada tenía que estar esta persona, hermanos? Que si no era así, moría delante de la presencia del Señor. Por eso le tenían que amarrar unas cadenitas, un lacito. Dios te bendiga. Entraba, los demás estaban, si todavía se oye el cascabel, todavía se oye, ahí anda todavía ofreciendo sacrificios. Porque si no era lo suficientemente limpio para estar oiga esto, hermano,
si no era lo suficientemente limpio, santificado para estar delante de la presencia del Señor, moría. ¿Se está comprendiendo esto? Moría. Si los demás sacerdotes ya no escuchaban el cascabel, pues nada más jalaban la soguita para sacar el cuerpo, porque no podían entrar a ese lugar. Tremenda presencia del Señor, aleluya. Solamente una vez al año. Mire, hermano, aun cuando el Señor decide estar en medio de ellos, oiga esto, aun cuando el Señor quiere estar en medio de su pueblo, ellos no podían presentarse directamente con Él. No podían, por más que lo desearan. No podían así nomás deliberadamente decir cualquiera que fuera su necesidad, su agradecimiento al Señor. Ellos no podían presentarse delante de Dios, tenían que llegar primero con un sacerdote. No podían pararse a la puerta del tabernáculo y decir: paz de Cristo, quiero cantarle una alabanza a mi Señor porque Él nos dio agua en el desierto. No podían. Quiero darle gracias a Dios, a Él directamente, porque me sanó de la mordedura de una serpiente. Hermanos, no podían. No podían entrar al atrio si quiere decir: quiero darle gracias a Dios porque nos proveyó del maná del cielo a mi familia y a mí. No podían, hermanos, hacerlo. No podían pararse ahí abiertamente y decirle al Señor: Señor, te necesito. Es verdad, hermanos, que el Señor los acompañaba en ese largo y cansado viaje, pero era solamente por medio de Moisés y de los sacerdotes que se podía tener un acercamiento con el Señor, porque la misma presencia del Señor destruía el pecado que el hombre lleva a cuestas. En ese lugar se ofrecían sacrificios de expiación o para expiación. ¿Qué es expiación? Pues yo lo busqué, y expiación quiere decir reparación, satisfacción, pago, penitencia, purgación, purificación, sacrificio. Entonces, hermano, era como algo mecánico. El pago por el pecado del pueblo era como algo ya mecánico, una dinámica, ya se la sabían ellos, ya no era algo espontáneo como a veces lo hacemos nosotros, ofrecerle sacrificios a Dios. Se cometía un pecado, se cometía una falta y se traía un sacrificio para perdón o expiación. Y cada día, cada semana, cada mes, cada año, se repetía y se repetía y se repetía lo mismo, hasta que un día, paz de Cristo, hermanos, un día, aleluya, un día se hizo un último sacrificio para expiación del pecado, un último sacrificio. Oiga, se derramó una sangre especial y única, una sangre llena de poder, una sangre santa se derramó como último sacrificio, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dejó así pagada una vez y por todas la expiación de nuestros pecados, hermano. Ese día cuando nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz, dice su palabra que pasó así como aquella vez en el monte Sinaí, que el Señor bajó y el monte temblaba. Ese día cuando el Señor expiró, dice que la tierra tembló también y entregaron los sepulcros todos sus muertos. ¿No se goza por eso? Aleluya. El cielo se oscureció. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que pasó? ¡Oh, hermosa noticia! El velo, la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo fue rota. Se rompió en dos y nos dio acceso a usted y
acercarnos al lugar santísimo, ahí donde Él está. Oiga, si un monte tiembla ante la presencia de Dios, si la tierra tiembla ante la presencia de Dios, ¿cómo no vamos a temblar nosotros, hermanos, cuando sentimos también su presencia? Hay que buscarle, hermano, paz de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un privilegio que el mismo pueblo de Dios, aquel amado tesoro que el Señor le llamaba, no tenía ese privilegio que usted y yo tenemos hoy. Hay que buscarle. Alma querida, también usted puede tener acceso a esa presencia del Señor. La sangre de Cristo pagó el pecado de todos, hermano. Aleluya. Oiga esto, sin importar el tamaño de nuestro pecado, sin importar el tamaño de la falta, es decir, el precio, Él lo pagó por igual. Por eso me gozaba cuando hacía esto, porque decía: Señor, qué bueno eres. Tuviste el cuidado, Padre, de eliminar esa restricción. Tuviste el cuidado de abrirnos a nosotros el acceso a tu presencia, a poder platicar contigo todo el tiempo que queramos. ¿No se goza por ello? A veces muchos cristianos o muchos hijos de Dios se jactan, ¿verdad?, de una buena conducta. O como aquel fariseo que daba gracias, ¿verdad?, porque no era como aquel publicano que estaba llorando. Gracias te daba el Señor porque no soy como aquel publicano. Ahí en Lucas 18:11, si usted lo quiere leer después. Oiga, pero esa sangre preciosa nos lavó a todos por igual, al menos culpable como al más culpable, como si fuera el más culpable, y al más culpable como si fuera el menos culpable. Solo tuvimos que aceptarle. Solo tuvimos que aceptar ese sacrificio, aceptarle a Él como Señor y Salvador. Y nuestro pecado, hermanos, se borró. Nuestro pecado se borró y nos puso vestidos nuevos. Aleluya. Aleluya. Así es el Señor, con un amor incondicional. Gracias. Amada alma, ya no lo piensen más. Usted también es elegible para la salvación. Solo debe de aceptarle, entregar su vida. El lugar santo, santísimo, también fue abierto para usted. Bautizarse en el nombre de Jesús para que su pecado sea borrado. Esa es su palabra que el Señor dice ahí: oye, yo voy a tomar tu pecado y lo voy a echar al fondo del mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Nunca. Tanto así nos ama el Señor, hermanos. Tanto así nos ama el Señor que no nos quiso ver afuera de un plan de salvación para nuestras vidas. Y nos abrió una comunicación directa con el Santo Israel. Hermano, ya no es necesario que nos quedemos parados a la falda del cerro. Aleluya. Amén. Ya no hace falta eso. Ya no es necesario esperar a que baje Moisés con un mensaje, paz de Cristo. Amén. Ya no es necesario, hermanos, que usted lleve su sacrificio cada día al sacerdote para que sea presentado delante de Dios. Ya no es necesario. Hoy usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Ya podemos pasar de lo santo a lo santísimo. Ya podemos platicar directamente con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ya podemos sentir sus caricias, hermano, en medio de la angustia. Ya podemos esperar su favor cada día. Ya podemos, hermano, sentir su presencia en nuestras vidas. Ya podemos estar con Él. No solamente los días de culto, sino todos los días. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo meditaba en este mensaje, le comento, le platico que
yo lo meditaba y yo decía, qué gran poder el del Señor, que hace temblar la tierra. Su sola presencia, hermanos, hace temblar la tierra. Y aún con ese poder tan grande, hermanos, Él se humilló. Y dice su palabra que se humilló hasta la muerte, y luego hace una remarcación: y muerte de cruz. ¿Y sabe por qué puso esa remarcación? Porque la muerte de cruz era para los malhechores, para los malvados, para los malos, para los repudiados por la sociedad. Aún así, Él decidió tomar esa muerte por usted y por mí, con un solo propósito: darnos salvación. Y todavía nos abrió el acceso al lugar santísimo. Todo el que esté entendiendo esto, alaben el nombre del Señor, aleluya. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? Porque ninguno de nosotros, como le decía ahorita, merecíamos ser vistos por Él. Nuestras obras no fueron o no han sido tan buenas, hermanos, y aún así Él ofreció su sangre y en sacrificio, y aún más nos da acceso a la presencia misma del Señor Jesucristo. Se rompió ese velo. Ahorita que iniciábamos la predicación, leíamos: su velo de carne fue roto, y así mismo se rompe el velo que separaba ese lugar. Yo me gozo por ello, hermanos. Si eso no hubiera pasado, usted y yo estuviéramos presentando sacrificios cada domingo, cada 15 días, y cada mes, y cada año, para poder ser perdonados. Por eso le doy la honra y la gloria a mi Señor. Y cómo no alabarle, hermanos, cómo no agradecerle, cómo no glorificarle. Alabanzas al Rey de Reyes, amén, hermanos, al que dio su vida por nosotros, pero ahora vive. Murió, pero vivió también. Vive y viene por nosotros. ¿Cuántos están con esa esperanza en sus vidas? El Señor viene por nosotros, hermano. Wow. Oiga, pues cuántos beneficios tenemos, amén, hermanos, de seguir al Señor Jesucristo, de entregar nuestra vida a Él. Muere por nosotros, perdona nuestros pecados, nos da una vida nueva, nos abre la comunicación directamente con Él, y todavía nos promete que viene por nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos un día con Él por la eternidad. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Póngase de pie, ya voy a terminar. Qué cosa tan hermosa. Qué amor tan maravilloso tiene el Señor para con su pueblo, para con sus hijos. Por eso es importante, hermanos, nosotros meditar y pedirle al Señor en oración: Señor, abre mi corazón para entender esta palabra, para entender tu voluntad, para entender el amor que tienes para mí, para que de esa forma yo pueda llevar una vida que te agrade, Padre. Pero muchas veces, lamentablemente, hermanos, como hablábamos en la predicación pasada, no queremos andar por la senda estrecha, no queremos andar por la senda antigua. Preferimos ir por caminos anchos, de esos que ya están bien pisaditos, bien caminados, donde todo el mundo camina, donde va el pecador, donde va el falso profeta, las falsas doctrinas. Dijo el Señor: pregunten por las sendas antiguas. Es necesario, hermanos, que así sea. Paz de Cristo. Amén. Creo que el tema central, hermanos, de estas predicaciones es buscar al Señor ahora que tenemos acceso al lugar santísimo. Amén. Y gloria a Dios, porque Él nos dio entrada a ese lugar santísimo. Hoy podemos entrar
Hoy podemos sentirle, hoy podemos platicar con Él, hoy podemos agradecerle, hoy podemos traer nuestras cargas directamente con Él, sin necesidad de que se las diga un sacerdote y luego que el sacerdote vaya y se las platique al Señor. Usted lo puede hacer ahora directamente. Por eso llama la atención cuando alguien dice, hermano, ore por mí, acuérdese de mí en sus oraciones. Hermano, usted también lo puede hacer. Usted también tiene acceso directo a platicar con el Señor. Qué cosa tan hermosa es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Denle un aplauso bien fuerte al Señor, porque Él es bueno, hermanos. Y su misericordia es para siempre. Hermanos, este es mi corto hablar.